Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Santiago Chucarro y junto con Guillermo Celentano y Néstor Hernández somos los profesores encargados de dictar los teóricos. En este caso, el objetivo de este video es ayudarlos a comprender un poco mejor, garantizarles una introducción al texto del cuerpo de Michel Bernard. Es decir, tiene como objetivo este video reconocer las bases teóricas del autor a partir de las cuales él analiza el cuerpo en la sociedad actual. Dos aclaraciones previas mínimas. Primero, Michel Bernard es profesor de educación física, sinceramente no sé si sigue viviendo, y se dedicó más que nada a los aspectos de la danza y a la coreografía, era coreógrafo. Segunda cuestión, si ustedes miran, van a ver que son, junto con Denis, autores contemporáneos, en términos temporales, y son viven en Francia los dos. O sea que lo que podemos vislumbrar, que en el intelectualismo francés había, tal cual lo plantea Bernard, una especie de resurgimiento en la temática del cuerpo. O sea que hemos tomado dos autores que muestran el clima intelectual de la Francia, donde el cuerpo aparece como objeto central. Pero vayamos fundamentalmente al texto y podamos reconocer esas raíces teóricas de Bernard. En primera instancia, Bernard pertenece a lo que se denomina corriente freudiana marxista. Es decir, Bernard va a tomar algunos elementos teóricos de Freud y algunos elementos teóricos de Marx para poder analizar qué pasa con el cuerpo en la sociedad capitalista, fundamentalmente europea. En primera instancia, vayamos a los aportes de Freud. Bien, Freud, como todos sabemos, es el padre de la psicología, nace en el siglo XIX, muere en el siglo XX, pero fundamentalmente fue el creador de lo que se denominó el psicoanálisis y lo que algunos denominan el padre del estudio del aparato psíquico o de la psique humana, en oposición a los conocimientos más biológicos de la psiquiatría. ¿Qué vamos a retomar de Freud para poder analizar o comprender mejor un concepto central en la obra de Bernard? El aporte que vamos a tomar de Freud es lo que él denomina estructura mental o estructura psíquica. Según Freud, nuestra estructura psíquica está compuesta por tres elementos: el ello, el superyo y el yo. Describamos rápidamente cada uno de ellos. El ello remite a la vida instintiva, a las pulsiones más profundas de la psique humana o de cada uno de nosotros. Podemos pensar aquello que tiene que ver con lo más animal, con la animalidad, lo que nos genera placer. Es todo lo que yo quiero hacer. Remite fundamentalmente a esa estructura. Está gobernada por el principio del placer. Cuando un bebé nace es puro ello, porque lo que quiere es amamantarse, que le den afecto, calor, y nada más que se. Cuando no lo puede hacer, ¿qué hace? Llora y grita. Luego, a medida que nos vamos desarrollando, vamos entrando en interacción con los demás, y eso en Freud aparece como si fuera el super yo, que es todo el ordenamiento social, todo lo que yo debo hacer. ¿Sí? En Freud esa figura, dice, está representada por el padre en la Europa de finales del siglo XX, perdón, finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces, en algún sentido, podemos pensar que nuestra vida más animal, más elemental, más orgánica, que tiene que ver con lo que yo quiero, está representada en estructura psíquica por el ello. Y todo lo que debo hacer, todas las obligaciones, todo lo moral, todo lo ético, todo lo normativo, y tiene que ver con el ello. Ahora, ¿qué pasa? Entre lo que yo quiero hacer y lo que debo hacer, siempre hay tensiones. A ver, yo me levanté a la mañana, estaba nublado, llovía, yo me quería quedar durmiendo en la cama y puro ello, cual persona que quiere disfrutar de la camita, pero en algún sentido tenía que hacer el video. Entonces, entre lo que yo debo y lo que yo quiero, hay una tercera instancia en la vida psíquica que Freud la representa como el yo. Y el yo está constantemente bancando esas tensiones que lo tiran para un lado y para el otro. Ahora, ¿cómo banco una tensión que me tira para un lado y para el otro? El yo, según Freud, tiene ciertas estructuras del orden defensivo que se llaman mecanismos defensivos del yo. Hay varios: la negación, la represión, la regresión, pero fundamentalmente me voy a quedar con la sublimación, porque nos va a permitir en algún sentido entender el concepto de sublimación represiva que plantea Herbert Marcuse. ¿Qué es sublimar? Es canalizar los deseos, pulsiones,
del ello, pero que tienen una especie de barniz o un encauzamiento que están socialmente permitidos. Es decir, que hace el yo, dice, bueno, esto lo quiero hacerlo, pero no lo puedo hacer tal cual me lo plantea. Entonces, ¿qué hago? Le doy un recubrimiento, un encauzamiento con elementos que están socialmente permitidos. Doy un ejemplo. Y fundamental puede ser el deporte. En nosotros existen muchas veces instintos agresivos, ganas de golpear, pelearnos, pero no puedo ir por la calle pegándole a todo el mundo o golpeándole o haciendo un tackle francés a la persona que va por la calle. Ahora, el deporte me permite canalizar esas energías que vienen fundamentalmente del ello con elementos que están permitidos en el deporte. Entonces, el deporte sería un mecanismo sublimatorio porque canalizo esas energías en algún sentido agresivas en el deporte. Otro elemento puede ser el trabajo. Tal vez yo tenga alguna dificultad afectiva, no consigo pareja, ninguna chica o chico o chique me corresponde amorosamente, entonces canalizo y pongo toda esa energía afectiva en el trabajo. Y todo el día trabajo. O sea que el trabajo es algo que está socialmente valorado. Pero ¿qué hago? Tomo esa energía que viene del yo y la canalizo en elementos defensivos, por medio de elementos defensivos en el trabajo. En definitiva, lo que me habilita a pensar esto es cómo después Herbert Marcuse va a analizar la desublimación, que sería la descanalización de esa libido. Eso lo dejo picando para poder tratarlo y entenderlo después. ¿Cuál es el otro concepto importante que aporta Freud? El concepto de libido, que es la energía o fuerza de carácter moral, de carácter mental, perdón, y psíquica, que moviliza el desarrollo de nuestra vida afectiva. Habitualmente muchos de nosotros decimos en lenguaje vulgar, este es un libidinoso, porque hay una tergiversación de los conceptos freudianos. La libido es la energía afectiva, no la confundan con la energía genital. O sea que sexual, en Freud el concepto de sexualidad está íntimamente ligado al concepto de afectividad. Entonces la libido es esa energía que nos permite desarrollarnos mentalmente o nos permite sobrevivir muchas veces a los acontecimientos sociales. ¿Por qué es importante este concepto? Porque después, cuando Bernard analiza, él va a sostener que la sociedad capitalista canaliza o redirige la libido y nos engaña creyendo que somos libres. Entonces, dirige nuestra libido hacia fines comerciales que no son propios, que no son nuestros, pero astutamente la sociedad nos desvía. Lo dejo ahí porque después lo vamos a retomar en distintos aportes con el Power, con desublimación represiva. Voy con los aportes de Marx. Marx es un sociólogo muy fuertemente reconocido, también en Europa, pero tiene una teoría que se llama teoría dialéctica de la historia, que él sostiene que la evolución de la historia se dio siempre por luchas entre clases, o entre lo que él denomina, en algún sentido, opresores y oprimidos. En el plano de la modernidad, él dice, bueno, en la sociedad capitalista, ¿cuáles son los opresores y cuáles son los oprimidos? Los opresores, él lo denomina burgueses, que son los dueños del capital. Son los que tienen la papota, digo un amigo mío, los que tienen el dinero, son los que poseen los bienes de producción. La otra clase social que para Marx son los oprimidos son los trabajadores. Son los que ponen su fuerza de trabajo, son los que ponen el cuerpo. Entonces, el capital más la fuerza de trabajo, ¿qué genera? Una mercancía, un objeto, un auto, una zapatilla. Entonces, lo que va a analizar Marx fundamentalmente y lo que va a criticar Marx es qué pasa con el cuerpo del trabajador. El modelo capitalista de producción, donde cada trabajador hace una parte, que se llama división del trabajo, y está muy bien reflejado en la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, Carlitos Chaplin, diría mi mamá. Ahí van a ver cómo el trabajador se especializa en realizar una función en la producción de una mercancía que trae ciertas consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias que le trae al cuerpo del trabajador o del proletariado? Marx dice, lo aliena. El concepto de alienación está íntimamente ligado al de enajenación. Si ustedes buscamos la raíz, van a ver que significa ajeno. Significa algo que no es mío. En definitiva, ¿qué pierde el trabajador? ¿De qué cosas ¿de qué cosa es ajeno? Primero, lo que produce no es de él. Por lo tanto, el producto de su trabajo ya no es suyo. Primera cuestión. O sea, si yo trabajo produciendo autos, eso no es mío. O sea que el producto de mi trabajo es ajeno a mi propiedad. Primera cuestión. Segundo, si yo estoy trabajando todo el día
repitiendo un gesto a la mayor velocidad posible para que mi tiempo rinda y salga de la mejor manera, se transforma en una máquina de producción, dice Marx, porque está constantemente repitiendo sin pensar, como lo tenemos acá, un gesto de manera automática. Se transforma en una especie de robot. Y segundo, fundamentalmente, el trabajo no le permite ser placentero. Pensemos cualquier ejemplo. Si nos ponemos todo el día, el gesto que más nos gusta a nosotros, el gesto que más, o aquella práctica que más nos interesa, y nos piden que la realicemos durante 25 años, durante todos los 11 meses del año, durante 24 horas al día u 8 horas al día de nuestra forma de trabajar, van a ver que es imposible. Si ustedes miran y reiteran un gesto, lo van a automatizar. Pero cuando ese gesto se torna casi insoportable porque cada vez nos piden mayor tiempo, eso nos transforma en un autómata. Entonces, para resumir esta cuestión, la alienación es la incapacidad que tiene el obrero de sentir que hace un trabajo placentero. No es dueño de esa obra. Le dicen cómo tiene que trabajar. Tras cartón, produce un objeto del cual no es dueño y recibe una paga mínima. Todo eso aliena, pero fíjense lo que dice Marx y lo que desde ahí retoma Bernard, que el deporte de alto rendimiento puede ser un ejemplo de alienación en los deportistas. Lo pongo como signo de interrogación porque es un interesante debate para pensar. En definitiva, los aportes de Marx y de Freud son los elementos que va a tomar Bernard para analizar qué pasa con el cuerpo del deportista. Para finalizar, y darle las gracias, porque es bastante a veces alejado de nuestras realidades, lo que podemos pensar es si realmente lo que dice Bernard tiene acierto, es verdadero, y hasta dónde el trabajo o el deporte nos puede transformar en una máquina de producción y transformarse en nuestro cuerpo en una especie de fantasma laboral, una especie de herramienta, un eslabón en la producción de mercancía que no tenga ningún placer. Así que los dejo con esos interrogatorios. Gracias, les mando un abrazo grande, cuídense mucho.